Egipto en los tiempos de los faraones. Un imperio rico y poderoso. Pero el pueblo de Israel vive en la esclavitud, oprimido por un tiránico faraón. Para ganar la libertad de su pueblo, Moisés envía 10 plagas a la tierra de los faraones. Como muestra de la ira de Dios, las plagas devastan Egipto. Traen la desolación, la enfermedad y la muerte. Al menos según dice la Biblia. ¿Pero son solo leyendas o estos hechos sucedieron en realidad? Las plagas bíblicas. Las aguas del Nilo se convierten en sangre, los peces mueren, las ranas invaden la tierra, nubes de insectos atacan a hombres y bestias. Después llegarán las enfermedades. ¿Fueron estas plagas bíblicas desastres acaecidos en el pasado, grabadas en la memoria de las gentes que las sufrieron? Los científicos que excavan una antigua ciudad egipcia han encontrado pruebas reveladoras. El cambio climático podría haber sido la causa de las plagas bíblicas. Los biólogos ven indicios de una reacción natural en cadena. ¿Qué ocurrió en el Nilo hace 3000 años? Episodio 1. Duelo en el Nilo. Jerusalén, 700 años antes de Cristo. En la próspera capital de los israelitas reina un espíritu de renovación religiosa. En las nuevas escuelas de caligrafía de los templos se combinan antiguos textos e historias populares en una obra que marcará un hito. Es el nacimiento de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde los estudiosos hebreos ponen por escrito la historia de las 10 plagas, un hecho central en una gran epopeya, un nuevo y radical relato de la revelación y la creación. Un nuevo Dios aparece en el escenario de la fe. Se revela ante Moisés adoptando la forma de un arbusto ardiente. Uno y todopoderoso, el Dios Yahvé. Elige a Moisés como su profeta y al pueblo de Israel como su pueblo. En Egipto, los israelitas viven como esclavos al servicio del faraón. Dios les ha prometido la libertad y un hogar. Y encomienda a Moisés la tarea de liberarlos de la esclavitud y conducirlos a la tierra de Israel. La Biblia describe un viaje arduo y milagroso. El libro del Éxodo plasmó esta historia en palabras. No sabemos qué antiguos acontecimientos inspiraron a los escribas, que dataron estos hechos mucho antes de su tiempo. En el centro de la historia está la heroica figura de Moisés. Como profeta de Dios exige al faraón que libere a su pueblo. Señales y milagros demostrarán el poder de Dios. El bastón de Aarón se convierte en serpiente ante los ojos del gobernante egipcio. El duelo, la prueba de fuerza, ha comenzado. Pero el divino faraón no queda impresionado. Sus magos son igual de poderosos. Cuando las dos serpientes se enfrentan y vence la de Moisés, el faraón no admite la derrota. Dice la Biblia que endureció su corazón y se negó a dejar marchar al pueblo de Israel. No es posible confirmar históricamente la narración bíblica, porque no se dice el nombre del adversario de Moisés, el nombre del faraón. Pero sí hay pistas sobre el escenario de la acción, ya que se mencionan dos ciudades egipcias, Pitum y Ramsés.
Es interesante que en el relato bíblico del Éxodo el faraón no tenga nombre. Pero en el primer capítulo del Éxodo se mencionan dos ciudades, Pitum y Ramsés. Es muy posible que los autores estuvieran pensando en Pi-Ramsés, en un tiempo capital de Egipto, cuando escribieron la narración. Pi-Ramsés era una gran metrópolis situada en el delta del Nilo. Pero la ciudad bíblica de Ramsés desapareció repentinamente del mapa en tiempos antiguos y no fue redescubierta hasta finales del siglo XX. Su desaparición ha intrigado desde hace mucho a arqueólogos e historiadores. ¿Fue causada por un desastre natural? Egipto, delta del Nilo. Mientras excavaba una zona cercana a Cantir en la década de los 90, el arqueólogo Edgar Pusch encontró los cimientos de la ciudad de Ramsés. Queríamos comprobar si era aquí donde había estado la ciudad de Ramsés. Estábamos seguros de que nuestras teorías eran correctas, pero no teníamos pruebas. Como una inscripción que dijera, estás entrando en la ciudad de Ramsés. Eso sencillamente no existe. Cantir en el delta del Nilo en 1996. El equipo de Edgar Pusch escanea el terreno con un magnetómetro de cesio, cuadrante por cuadrante. Este instrumento permite detectar los restos de edificios antiguos hasta 5 metros bajo tierra. Permite realizar una especie de radiografía de edificios desaparecidos. Cuando se analizaron las imágenes, los resultados fueron sensacionales. Se trataba de una ciudad desconocida, con amplias avenidas y estrechos callejones. Barrios de lujosas villas y populosos vecindarios de obreros, templos y palacios. Y era realmente enorme. Esta ciudad ocupa una extensión de 30 kilómetros cuadrados. Varias ramas de la boca pelusia del Nilo atravesaban la ciudad. Era sin duda una ciudad fabulosamente rica. El papiro Anastasio dice en su himno al esplendor que todo el mundo quería vivir allí. El gran faraón Ramsés II da su nombre a la legendaria ciudad de Ramsés. Su situación privilegiada en el delta del Nilo atrae a un gran número de mercaderes y viajeros. Un turista de la época relata entusiasmado a un amigo de su tierra. Este es un lugar maravilloso. En sus alrededores abundan las cosas buenas: cebollas, lechugas, granadas, olivas, higos y un dulce vino. Todo el mundo es feliz, pues nada pueden echar en falta. El pueblo ya no está tan satisfecho como las clases ricas. Pi-Ramsés parece un auténtico paraíso. No se tienen datos de ninguna crisis, ni de una cadena de plagas. Y sin embargo, esta ciudad experimentó un desastre que lo cambiaría todo. Aquí, junto al río sagrado, Pi-Ramsés fue construida para la eternidad. El Nilo garantizaba el futuro de la ciudad. A lo largo de todo su curso, era adorado por los antiguos egipcios. Sus aguas hacían fértil el desierto. Todas las formas de vida estaban conectadas con él. La Biblia cuenta que Moisés invocó la primera plaga con un golpe de su vara sobre las aguas. La primera plaga golpea a los egipcios en su punto más vulnerable. Su corriente de vida se transforma en una marea de muerte.
El Nilo se tiñe de rojo, sus aguas apestan y se tornan venenosas. Como el dios Yahvé había predicho, todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. El agua no se puede beber. Los peces mueren. La historia de las plagas refleja un conocimiento obtenido a través de la experiencia. Es lo que llamamos conocimiento científico experimental, combinado con suposiciones fundadas. En la escuela del Templo de Jerusalén tomaban nota de fenómenos que sabían que habían ocurrido y que no eran habituales e intentaban explicarlos. Que el Nilo se enturbiara o se tiñera de rojo no era nada nuevo para el pueblo de Egipto. Las tormentas de arena podían depositar un polvo rojizo en la superficie del agua. Y en la habitual crecida anual, el río arrastraba la tierra roja de las montañas de Etiopía. Esto no eran catástrofes. Pero si el río llegara a contaminarse, sería un verdadero desastre para toda una forma de vida. En el Instituto Leibniz de Ecología del Agua y Pesca Interior de Berlín se estudia la compleja interacción de los sistemas ecológicos. Los hidrólogos del instituto creen que la primera plaga, la contaminación del Nilo, pudo haber sido causada por una infestación de algas azules venenosas. Tienen incluso una sospechosa. Están investigando las propiedades de un alga de color rojo borgoña, que en realidad es una bacteria, y encaja con el perfil mejor que ninguna otra. Se desarrolla en aguas dulces. Sabemos que ya existía hace 3000 años. Es altamente tóxica. Y es roja. El biólogo Stefan Flugmacher sueña con resolver un misterio de la antigüedad. Una posible explicación de que el Nilo se tiñera de rojo es la aparición del alga rojo borgoña, la Oscillatoria rubescens, una hermosa especie de cianobacteria de color frambuesa. Se multiplica espectacularmente en aguas cálidas que fluyen lentamente y tienen altos niveles de nutrientes, y cuando muere tiñe el agua de rojo. Frente a la costa de Florida Occidental se produce un fenómeno similar. Peligrosos brotes de algas causan con regularidad efectos desastrosos. Este fenómeno tóxico es conocido como la marea roja. El alga no siempre es roja. En aguas profundas es incolora. Por ello, los científicos toman muestras a diferentes profundidades y en distintos puntos para calcular cuánto se ha extendido. Alan Chembela es un experto mundial en algas tóxicas. En algunos casos, las algas forman una capa superficial en el agua. Es lo que se llama una marea roja clásica y puede verse claramente. Pero mucho más a menudo, el brote se produce bajo la superficie. No se puede ver a simple vista desde fuera del agua. El nombre de esta alga es Karenia brevis. Mide unas centésimas de milímetro y es una alga tóxica muy agresiva que libera un gas nervioso. Los científicos han encontrado en sus muestras más de 1 millón por litro. Un brote de Karenia puede durar semanas, meses, incluso más de un año.
Actualmente sabemos de la existencia de más de 60 especies de algas tóxicas en nuestros mares, lagos y ríos. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Las algas no son nuevas. Ya existían antes de que apareciéramos los seres humanos. Y lo más probable es que sigan aquí mucho después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra. Una plaga de algas podría haberse producido en cualquier momento del pasado. Y desde luego también en el Nilo de los antiguos egipcios. La primera plaga bíblica termina después de 7 días. Es el primer triunfo de Yahvé sobre el faraón y todos sus dioses. Como Hapi, el dios río, que para los egipcios personificaba al sagrado Nilo. Esta gran estatua que yace en el fondo del Mediterráneo frente a la costa de Alejandría es testimonio de su importancia. Hapi, poderoso dios del Nilo, una de las grandes deidades egipcias. Pero con la primera plaga, la Biblia ya deja claro que él tampoco tiene ningún poder. Se podría decir que la historia de las plagas es una batalla entre los dioses, porque el faraón representa a los dioses de Egipto. Y al atacar al faraón, Yahvé está atacando a los dioses de Egipto. Así que la idea que hay detrás de las plagas es demostrar que Yahvé es superior a Egipto, al faraón y también a los dioses que representa. El milagro de la primera plaga no consigue devolver la libertad a los israelitas. El faraón, según dice la Biblia, endurece su corazón. Entonces Dios ordena a Moisés: ve ante el faraón y dile: ha dicho el Señor que dejes marchar a mi pueblo para que pueda servirme. Y si te niegas a dejarlos ir, cubriré de ranas todas tus tierras. La Biblia nos cuenta que el faraón con el que Moisés tiene que tratar es muy obstinado. Tiene una imagen absolutamente desmesurada de sí mismo. Es un déspota que oprime al pueblo de una forma totalmente arbitraria. Esta es una representación malintencionada, una visión muy discutible de Egipto. Porque por supuesto los dioses están por encima del faraón y él es responsable ante ellos. La Biblia omite intencionadamente que, por supuesto, los egipcios tenían su propio concepto de la justicia y que el faraón sabía perfectamente que los dioses estaban por encima de él. El faraón de la Biblia endureció su corazón. Tras la marea roja llegaron las miserias de la segunda plaga. Millones de ranas abandonaron las aguas. Las poblaciones de ranas experimentan variaciones naturales. Los científicos del Instituto Leibniz de Berlín están intentando averiguar qué puede provocar una plaga de ranas. ¿Qué cambios medioambientales conducen a un incremento anormal en su reproducción y metamorfosis? La transformación de un renacuajo en rana está gobernada por las hormonas. Normalmente el proceso dura entre 8 y 10 semanas. Los científicos han descubierto que el estrés medioambiental puede provocar una aceleración en la metamorfosis de las ranas. En este experimento se ha estresado artificialmente a los renacuajos administrándoles más hormonas. El ritmo de la metamorfosis se mide bajo el microscopio. La conclusión es que unas condiciones medioambientales negativas pueden llegar casi a doblar su velocidad de desarrollo. El profesor Werner Kloas nos explica qué estímulos medioambientales pueden ser los principales culpables.
Cuando los renacuajos se ven sometidos a estrés, especialmente durante las sequías, pero también cuando hay escasez de oxígeno, este estrés medioambiental acelera su transformación en ranas. Su glándula tiroides libera más hormonas y el resultado puede ser un aumento repentino y masivo de la población de ranas. Millones de ranas cubren la tierra, invadiendo los hogares de los egipcios. Incluso llegan al palacio del faraón, pero este sigue negándose a dejar partir a los israelitas. Las extensas llanuras de Cantir ocultan miles de años de historia. La gran ciudad de Pir Ramsés, la metrópolis histórica que la Biblia llama Ciudad de Ramsés. Ramsés II, el más grande de todos los faraones. Ningún otro gobernante de Egipto gozó de tanto prestigio. ¿Fue también el personaje histórico en el que se inspiró el faraón sin nombre de la Biblia? Sabemos que hizo de Pir Ramsés su capital y el símbolo de su poder. En un plano de la antigua metrópolis se ve con claridad su impresionante tamaño. El centro de Ramsés es una isla rodeada por las ramas de la boca pelusia del Nilo. En la zona oeste de la ciudad hay un extenso distrito de villas, separado por la boca pelusia del Nilo, por esta línea oscura, un muro de contención a lo largo del río. Se puede ver que es una zona de villas porque las calles están dispuestas formando una cuadrícula que contiene parcelas de tierra con casas individuales que llegaban a ocupar varios miles de metros cuadrados. En la zona este de la ciudad está el distrito de los obreros. Aquí se puede ver que los obreros y artesanos vivían en pequeñas casas con muy pocas habitaciones, de apenas unos pocos metros cuadrados. Ramsés II convirtió Egipto en una gran obra arquitectónica, erigiendo templos y estatuas gigantes a una escala jamás vista. Monumentos eternamente asociados a su nombre. Para ello necesitaba mano de obra abundante y barata. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos que trabajaban en la construcción de la ciudad. Otros lo hacían por voluntad propia. La riqueza de Egipto atraía a inmigrantes que llegaban huyendo de la pobreza reinante en sus tierras. ¿Podría referirse la Biblia a estos pueblos cuando dice: y construyeron para el faraón ciudades magníficas, Pitum y Ramsés? No existen documentos históricos que confirmen la presencia de israelitas en Egipto. Lo único que sabemos con certeza de las gentes que siguieron a Moisés es que eran tribus nómadas procedentes de Palestina. El reinado de Ramsés II fue bautizado como la Edad de Oro en las crónicas egipcias. No hay sombras en este período, ni desastres bíblicos que empañen su esplendor. Pero menos de 100 años después de la muerte de Ramsés, en su deslumbrante ciudad no quedaban más que ruinas abandonadas. Pir Ramsés quedó desierta. ¿Pero qué ocurrió? La desaparición de esta gran metrópolis sigue siendo un misterio. Estamos en la Academia de Ciencias y Humanidades de Heidelberg. Los paleoclimatólogos Augusto Mangini y Nicole Vollweiler investigan cambios climáticos acaecidos hace miles de años.
han descubierto importantes conexiones entre el clima y el ascenso y caída de civilizaciones. Ahora están buscando la razón de la misteriosa desaparición de la ciudad de Ramsés. Esta estalagmita tiene muchos miles de años de antigüedad. Su estructura interior facilitará a Mangini los datos que necesita para crear una curva climática histórica. Las estalagmitas muestran que nuestros antepasados se enfrentaron a cambios climáticos numerosas veces. De hecho, nos proporcionan unos datos muy precisos sobre variaciones de temperatura y alternancia de periodos secos y húmedos en la antigüedad. Las estalagmitas se forman en el suelo de las cuevas por el efecto del agua que se filtra desde la superficie. Al atravesar diferentes capas de tierra y piedra, el agua recoge carbonato cálcico que se solidifica en el suelo de la cueva como piedra caliza. Incontables gotas de agua evaporadas van construyendo estas columnas de piedra. A través de la historia del crecimiento de las estalagmitas se pueden detectar todos los grandes cambios de humedad. Su edad se puede calcular por la composición de sus isótopos. En primer lugar, las muestras se sumergen en ácido para separar sus componentes. Según va acumulándose, la caliza de las estalagmitas absorbe restos de elementos radiactivos. La concentración de estos elementos proporciona los datos necesarios para calcular su edad. Un espectrómetro de masas mide los isótopos y fecha las estalagmitas con exactitud. Serán necesarias 2 semanas para determinar si estas estalagmitas pueden arrojar alguna luz sobre la desaparición de Pi Ramsés. Por fin, los científicos convierten todos estos datos en una curva climática. Mangini y Vollweiler correlacionan la curva climática con las eras de las dinastías egipcias. Están seguros de que el ascenso y la caída de una civilización están relacionados con los picos y descensos climáticos. El período del reinado de Ramsés II se ha señalado en color. Tras un pico de clima cálido y húmedo se aprecia un brusco descenso. El faraón Ramsés II reinó en un periodo muy favorable climáticamente hablando. Hubo muchas lluvias y el país floreció. Sin embargo, este periodo húmedo duró solo unas décadas. Tras el reinado de Ramsés II, la curva climática desciende bruscamente. Hay un periodo seco que sin duda tuvo graves consecuencias. ¿Fue un cambio climático lo que provocó el repentino abandono de Pi Ramsés? Por alguna razón, los habitantes de la ciudad tuvieron que irse. Los arqueólogos han encontrado las primeras pistas sobre esa posible razón a 30 kilómetros de la ciudad de Ramsés, en una excavación más antigua, la de la ciudad de Tanis. Durante mucho tiempo pensamos que Tanis era Pi Ramsés, porque allí aparecieron gran cantidad de objetos y elementos arquitectónicos maravillosos, obeliscos de granito y estatuas de cuarzo, todo tipo de objetos, todos con el nombre de Ramsés II. Todos ellos contaban la misma historia de creciente poder y esplendor de la ciudad, una historia que conocemos por los himnos y por otras crónicas egipcias. En las ruinas de Tanis se encontraron el cartucho real de Ramsés II, el símbolo inconfundible del gran faraón.
pero faltaban los pedestales y pies de todas las estatuas. Solo había una explicación posible. Todas aquellas estatuas habían sido trasladadas a Tanis. Luego esta no podía ser la ciudad original de Ramsés. Pero ¿por qué lo habían trasladado todo? Según la historia bíblica, desastres aún peores siguieron castigando la tierra del Nilo. Para obligar al faraón a capitular y liberar al pueblo de Israel de su yugo, Yahvé castigó a los egipcios con la tercera y la cuarta plaga. Nubes de moscas y mosquitos arrasaron el país. Toda la arena del desierto, dice la Biblia, se convirtió en insectos. Quizá la ciudad de Ramsés fue devastada por una serie de plagas reales que llegaron en forma de historias populares hasta el libro del Éxodo. Cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que Tanis no podía ser la ciudad de Ramsés, empezaron a buscar en otras partes. Solo sabían que Ramsés había construido su capital en la boca oriental del Nilo, la llamada Pelusia. Estamos en el límite norte de Pi Ramsés. Estos son los últimos restos de la boca Pelusia del Nilo. Imaginamos que esta era la principal entrada del tráfico comercial en aquellos tiempos. Tenía 200 metros de ancho. Ahora es un canal bastante estrecho, pero profundo. Se sigue utilizando para drenaje. A lo largo de los milenios, el Nilo ha alterado su ruta muchas veces. La arena de las tormentas del desierto y el barro de las crecidas anuales rellenaban un brazo y otro se abría. Para poder localizar Pi Ramsés, primero había que encontrar el antiguo brazo oriental del Nilo. Manfred Wittak ha pasado años reconstruyendo los antiguos cursos del Nilo. Para descubrir el aspecto que tenía el delta en los tiempos de los faraones, ha comparado mapas arqueológicos con las curvas de nivel de mapas topográficos y buscado cambios abruptos en el paisaje. En primer lugar, hay que seguir las prominencias del terreno de una curva de nivel a la siguiente. Y por nuestra reconstrucción del delta oriental del Nilo, queda muy claro dónde estaba el brazo oriental del río. Con todos estos datos, la zona en la que podría haber estado Pi Ramsés se reducía a un lugar concreto, que era Cantir. Y en las excavaciones de Cantir encontraron pruebas concluyentes. Miles de fragmentos de cerámica de los tiempos de Ramsés, pero ni uno solo de períodos anteriores. La única conclusión posible era que los habitantes abandonaron la ciudad hace 3000 años y que la región entera quedó desierta. Tuvo que haber una razón de mucho peso para abandonar una ciudad con una fantástica posición estratégica como esta. La explicación más probable es que la boca Pelusia del Nilo se llenó de cieno y de barro a la altura de Pi Ramsés. De modo que sus habitantes tuvieron que abandonar la ciudad. El clima había cambiado. Un largo período de sequías y fuertes vientos transformaron el paisaje del Nilo. Aún no sabemos qué causa este tipo de cambios climáticos naturales y sus a menudo dramáticas consecuencias. El gráfico climático del mundo antiguo muestra que se han producido cambios repentinos desde hace milenios.
Para los paleoclimatólogos, estas alteraciones explican cambios radicales en las culturas de la antigüedad. Ninguna cultura abandona por voluntad propia su tierra y sus espléndidas ciudades, a menos que haya razones de mucho peso. Si relacionamos los resultados de nuestra investigación con los asentamientos de nuestros antepasados, enseguida se hace evidente que el clima siempre ha jugado un papel muy importante y que largos periodos de sequía pueden ser razón suficiente para una migración masiva. Pi Ramsés se convirtió en una ciudad fantasma. Lentamente, el Nilo, la fuerza vital de la ciudad, quedó reducido a lagunas de agua estancada y acabó encenagándose. ¿Pudo este cambio provocar brotes de algas, la muerte de los peces y las plagas de insectos? ¿Es este el origen de la historia de las plagas bíblicas? Cuando un río deja de fluir, se producen consecuencias biológicas. El agua estancada se sobrecarga de nutrientes y el resultado es la aparición de algas y la pérdida de oxígeno. En Berlín, los hidrólogos están reproduciendo este escenario cultivando algas en tanques de experimentación. Y añaden nutrientes de nitratos y fosfatos al agua que contiene las algas rojo Borgoña. En el medio natural, el agua se colorearía de rojo en 2 o 3 semanas, indicando la presencia masiva de organismos tóxicos. Las pruebas de laboratorio muestran por qué las algas rojo Borgoña pueden destruir un hábitat acuático natural. Las mediciones indican que los niveles de oxígeno del agua descienden sin cesar según aumenta la concentración de algas. Estas son las consecuencias biológicas de que el agua de un río se estanque. El río empieza a encenagarse, su corriente se ralentiza y su temperatura sube. El incremento de nutrientes que esto produce puede provocar brotes de algas azules. Y estas algas azules pueden ser muy tóxicas. Pueden desatar una reacción biológica en cadena similar a la que describen las primeras plagas. El río se tiñó de sangre, los peces murieron, las ranas abandonaron las aguas y después perecieron. Ahora los insectos podían multiplicarse sin freno. En un sistema ecológico autorregulado, las poblaciones de insectos de un río se mantienen controladas gracias a las ranas y los peces. Pero al desaparecer este regulador natural, los insectos se reproducen sin control. Uno puede imaginarse una reacción en cadena como esta. A un incremento masivo de la población de ranas, seguiría la muerte masiva de las propias ranas, que ya no estarían ahí para comerse a los insectos. Sin peces ni anfibios, los insectos se multiplicarían de forma exponencial. Los insectos suelen transmitir enfermedades, como la malaria, por lo que el siguiente paso de esa reacción en cadena sería la aparición de epidemias que atacarían a la población humana. Según la Biblia, las plagas siguieron sucediéndose por la voluntad de Dios. ¿Se trataba de historias tradicionales de pueblos que habían experimentado desastres naturales similares? Tras las plagas de insectos, las enfermedades azotaron a los egipcios. Las moscas y mosquitos desaparecieron, pero el faraón seguía negándose a liberar a los israelitas. Entonces, Yahvé anunció a Moisés las siguientes plagas. En este duelo de fuerzas contra el monarca divinizado de Egipto, la quinta y sexta plagas golpearían sin piedad a hombres y bestias. Comenzó al amanecer. Al salir el sol, Dios hizo caer la enfermedad sobre el ganado egipcio.
Poco después llegaba la siguiente señal, y la viruela se extendió entre los humanos. Lo que describen las 6 primeras plagas de la Biblia podría haber sucedido en el lugar donde se alzaba la antigua Pir Ramsés. Las aguas se estancaron en la boca pelusia del Nilo, y de allí, antes de encenagarse y desaparecer por completo, brotó una plaga de mosquitos. Apareció la malaria, a la que siguieron otras enfermedades. Esto afectó dramáticamente a la población, que sin un suministro adecuado de agua potable, vio imposible la vida en este lugar. Los habitantes de la zona tuvieron que emigrar a regiones más habitables. Este proceso de degeneración gradual debió afectar profundamente a la población de la moribunda ciudad. Una copia de un antiguo documento de este tiempo muestra asombrosos paralelismos con la historia bíblica de las plagas. El papiro de Ipuwer. Este misterioso documento egipcio se encuentra en el Rijksmuseum van Oudheden, en Leiden. Las advertencias de Ipuwer. Este sorprendente texto de 4 metros de longitud fue redactado cientos de años antes de la compilación del Antiguo Testamento. En el papiro de Ipuwer, el autor imagina el caos absoluto que se adueña de una sociedad que se ha rebelado contra sus antiguos señores. Los criados tienen todas las riquezas y los que eran ricos lo pierden todo. Hay hambruna, la gente pasa hambre, el Nilo no crece adecuadamente, los dioses están furiosos con los egipcios. Y contrasta esa visión con la vida de felicidad que Egipto podría tener bajo el mando de su rey si respetara las tradiciones de sus ancestros. Ese es su mensaje. Ipuwer. Suponemos que es el nombre del sabio que escribió este texto. Con un estilo poético describe desastres de dimensiones colosales. El agua se convierte en sangre, la sociedad es presa del caos, la naturaleza se vuelve contra el hombre. El granizo y la oscuridad caen sobre el país, mueren humanos y animales. Las plagas bíblicas contarán más adelante casi la misma historia. El texto bíblico no fue escrito como algo independiente de todo lo que había ocurrido hasta entonces en Oriente Próximo. Es parte de una tradición literaria, parte de una tradición que tiene más de 1 milenio de antigüedad. Por eso, no es sorprendente que encontremos elementos como las descripciones de desastres naturales. Cuando conoces el texto de Ipuwer, se ven las similitudes con lo que lees en la Biblia. No sabemos exactamente cuándo fue escrito el texto. El original nunca ha aparecido. La copia que tenemos aquí en Leiden es la única copia que existe. Y es una copia realizada por un egipcio alrededor del periodo del famoso faraón Ramsés II. ¿Por qué encargar una copia de un poema sobre desastres en la época de la decadencia de Pir Ramsés? ¿Puede ser algo más que una coincidencia? En Pir Ramsés, el estancamiento del río sella el destino de la población. La capital de Ramsés queda condenada a la destrucción. Los ciudadanos se llevan edificios enteros y arrancan las estatuas de sus pedestales.
Lo trasladan todo a Tanis con la esperanza de poder volver a empezar. Los monumentos de Tanis son un testimonio de la voluntad humana, pero también del poder incontenible de la naturaleza. Pir Ramsés fue reconquistada por la naturaleza. En Cantir, en un campo de labranza, el hallazgo de un simple pedestal de piedra cierra el círculo de la historia. En un enorme esfuerzo colectivo se desmanteló casi por completo la ciudad de Pir Ramsés, al menos las partes hechas de piedra, y se trasladó a otros lugares para construir nuevas casas y palacios. La demolición y la reconstrucción se pueden ver claramente en las grandes estatuas de Ramsés II. Sus pies están aquí, en Cantir. ¿Es este el lugar al que se refería la Biblia? ¿Es esta la ciudad de Moisés, el héroe del duelo contra el faraón? ¿La ciudad de las plagas enviadas por Dios? En la historia de Moisés y las plagas, el faraón no tiene nombre. Simplemente representa el poder tiránico que oprime al pueblo de Israel. En la época en que se redactan los textos bíblicos, el faraón Ramsés II es una figura legendaria. Para los egipcios, en la época en que se escribió la Biblia, Ramsés era la personificación de los faraones. Era prácticamente un sinónimo de la figura del faraón. Ni siquiera había que decir su nombre. Y por el nombre que se denomina a esta ciudad, el Antiguo Testamento simplemente la llama Ramsés, está claro que veían a este faraón como el faraón. A través del nombre de Ramsés querían evocar el gran poder de Egipto. Él es el símbolo de Egipto como superpotencia. El faraón Ramsés II no vivió para ver la decadencia de su capital. Murió de muerte natural a los 85 años. En 1881 se descubrió su momia en una tumba anónima. Cuando sus restos fueron trasladados a El Cairo, miles de personas se concentraron en las orillas del Nilo. Nadie recordaba los desastres de los tiempos antiguos, solo el esplendor de una edad dorada. Todo comenzó con un río teñido de rojo. Los peces mueren. Las ranas invaden la tierra. Nubes de mosquitos y otros insectos vendrán después. La enfermedad azota a hombres y bestias, y ahí tenemos las 6 primeras plagas del Antiguo Testamento. El encenagamiento del río es el fin de la ciudad de Pir Ramsés. Desastres medioambientales como los descritos por las primeras plagas podrían haber sido un escenario totalmente realista. Tras la 6ª plaga, Dios dijo a Moisés: «Dile al faraón, deja a mi pueblo marchar, o castigaré con todas mis plagas a tu corazón, tus sirvientes y tu pueblo». Pero la amenaza no ablandó el corazón del faraón. Las plagas siguieron llegando y la magnitud de los desastres aumentó.